Bienvenidos al conversatorio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de La Roca, aquí en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León. Así es. En esta ocasión vamos a conversar acerca del tema número 5, la lección número 5 o el capítulo número 5, que tiene que ver con fe ante cualquier adversidad. Vamos a ver de dónde obtuvieron los reformadores o los precursores de la reforma esa fe que los llevó a enfrentar, ¿verdad?, la persecución, la hoguera, por defender sus convicciones. Pero en esta ocasión tenemos como invitado especial a nuestro hermano Francisco Blanco. Bienvenido, Francisco. Gracias por la invitación. Estamos entusiasmados para abordar este tema que seguramente inspira los corazones, se inspira también a través del tiempo a más de uno a seguir el ejemplo de estas grandes historias de estos grandes reformadores. Gracias. Bueno, en los temas anteriores hemos visto cómo en Francia empieza un movimiento a finales del siglo XII y empieza a crecer siglo XIII y alcanza el siglo XIV, aunque va perdiendo fuerza en los siguientes siglos, el movimiento fundado por Pedro Baldo en Lyon, Francia, ¿verdad? Y de ahí su movimiento, que fue conocido, sus seguidores fueron conocidos como valdenses, ¿verdad?, se fueron extendiendo a otros países como España, Italia. Y a través de los valdenses se empieza a encender una luz, ¿verdad?, que iría preparando el camino hacia la reforma, podríamos decir. Hemos preparado un esquema, una especie de línea de tiempo, porque podemos notar una progresión de un movimiento en cuanto a la accesibilidad de la Biblia. Es increíble, pero durante muchos siglos los creyentes no tenían acceso a la Biblia, no solo por el analfabetismo, sino porque no se había inventado la imprenta. Entonces era muy costoso producir una Biblia, llevaba años, los copistas tenían que hacerlo a mano, y solo existía la Vulgata Latina. Entonces, aunque tuvieras una versión, si no sabías latín, pues no podías tener acceso a las verdades de la palabra de Dios. Entonces, en esta línea vemos cómo Pedro Baldo, su legado, su gran aporte tiene que ver precisamente con el hecho de que él usa sus riquezas, sus recursos, porque la historia dice que era un comerciante muy próspero, y le pide a unos académicos que traduzcan una versión al francés, ¿verdad?, de la Vulgata Latina al francés. Entonces fue un avance extraordinario, porque él podía ahora leer la Biblia, predicar a los pobres acerca de las verdades en su propia lengua. Y los valdenses también desarrollaron la habilidad de copiar porciones de la Biblia y distribuirlas conforme iban vendiendo sus mercancías. Posteriormente, en esta línea vemos que en el siglo XIV en Inglaterra, ¿verdad?, surge también un gran erudito y estudioso de las Escrituras, apasionado, que fue John Wycliffe, ¿verdad? Y él también se dice que organizó un grupo de académicos que comulgaban con el estudio de la Biblia y tradujeron
de la Vulgata Latina una versión al inglés. Tenía sus limitantes porque no habían tenido la oportunidad del tiempo de recurrir al original, a los manuscritos originales, ¿no? Del hebreo y del griego. Posteriormente, en el siglo XIV, ya vimos también un poco la historia de Juan Hus en Bohemia, también un hombre muy apasionado por el estudio de la Biblia, que predica sermones en checo. Entonces la gente podía entender el mensaje y se empieza a producir un despertar y se empiezan a dar cuenta que la Iglesia católica estaba enseñando doctrinas que no estaban sustentadas en la Biblia, ¿no? Aunque el papado reacciona, los excomulgan, pero el poder que les da la Escritura hace que ellos tengan fe, como dice el tema, ¿verdad?, ante cualquier adversidad. Pero sucede algo muy importante para el avance de la luz de la verdad hacia todos los rincones del planeta, y es que en 1456 Juan Gutenberg, un impresor alemán, inventa la imprenta, los tipos móviles para producir varios ejemplares en una tirada, podríamos decir. Y entonces el primer libro que se imprime es la Biblia, pero la Vulgata Latina, nuevamente, ¿verdad? Ese ejemplar, ahora ya podían tenerlo, estaría disponible, pero era en latín. Pero aquí surge una pregunta que me gustaría escuchar tu punto de vista, hermano Francisco. ¿Qué fue lo que movió a estas personas, verdad, a invertir todo, a arriesgar todo por entender la Biblia y por difundirla? Sí, bueno, es una pregunta que resuena hasta nuestra época, pastor. Decía por ahí un escritor que vivimos en una sociedad líquida en donde nos importan las cosas inmediatas, nos importan las cosas huecas, nos importan las cosas sin tanta base, y nos hemos ido olvidando de las verdaderas cosas que son importantes. ¿Y por qué lo digo? Porque el mundo actualmente en el siglo XXI persigue cualquier tipo de propósito espurio que se aleja de los propósitos eternos, aquellos propósitos o el propósito de Dios que encubre los corazones, que abarca el alma, que resuelve la oscuridad dentro de las vidas. Y es eso lo que yo veo que tenían estos grandes reformadores. Quiere decir que Dios tiene un propósito, un ideal para cada uno de nosotros, pero ese propósito solo lo podemos descubrir en el estudio de la Biblia. Así es. Ahora, estos hombres y mujeres, niños, jóvenes, demostraron que habían encontrado ese propósito en el servicio, es decir, al compartir esas verdades, ¿verdad? Contrario a lo que sucede cuando no tenemos un propósito, como que nos concentramos egoístamente. Así es. En nosotros, y obviamente si no pensamos en los demás, como dijiste acertadamente, ¿verdad?, nuestra vida puede caer en un vacío. Sí, es una sociedad altamente individualista que se ha olvidado del prójimo. Y cuando nosotros volteamos a los propósitos divinos, nos encontramos una encomienda real de ver por el prójimo, de ministrar a los que nos rodean y de encontrar que a un Salvador que es Jesucristo, que tenemos que predicar a los demás de forma urgente, ¿no? Entonces ahí se concentra el propósito que llevaban a cuestas estos reformadores. Por eso es que esta línea que estamos notando aquí, hay como una progresión, ¿verdad? Están transcurriendo años, siglos, pero se va avanzando
firmemente, como se comentaba en la lección anterior, ¿verdad? La revelación es progresiva, según Proverbios 4:18, ¿no? Dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? A mí me llama la atención que se dice, ¿verdad?, que Lutero pudo realmente empezar el movimiento de reforma gracias a la imprenta, ¿verdad? Cosa que antes Wycliffe, Hus, ¿verdad? No tuvieron a su alcance. No tuvieron a su alcance, aunque fueron grandes pensadores, eruditos en cuanto a eso de la Biblia, no tenían la facilidad que tuvo Martín Lutero, ¿verdad? Entonces aquí vemos como una progresión. Hay una cita en el libro Ministerio de la Curación que dice lo siguiente en cuanto a el impacto que tiene la Biblia, ¿verdad?, en la mente para encontrar ese propósito. Dice, así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. Las promesas, ¿no? Dice, en ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de aquel árbol que es para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Recibidas y asimiladas serán la fuerza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa. Ninguna otra cosa puede infundirnos el valor y la fe que dan vital energía a todo el ser. Ahora, si el contacto con las verdades de la Biblia, con las promesas de la Biblia, que son como las hojas de ese árbol de la vida que dice Apocalipsis, ¿verdad?, que va a estar en la Nueva Jerusalén, pero que aquí se simbolizan al mismo tiempo las promesas que cada día podemos encontrar. Si fue tal el impacto en la vida de los cristianos, hermano Francisco, ¿cuál va a ser el rol de la Biblia en el tiempo del fin? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud como movimiento remanente hacia la Biblia? Es que es precisamente esta frase que usted bien acaba de leer, que es para sus hojas son como para la sanidad de las naciones. Entonces, en esta progresión que nos muestra, yo no veo otra cosa más que la provisión de un Jesús preocupado porque la semilla que él desea que fuese plantada y que prosperara se va dando. Es decir, año 1200 pues estaba Baldo, año 1300 Wycliffe, año 1400 Hus, año 1500 Lutero, y por ahí ya tenían, como usted bien dice, la imprenta. Año 1600 empiezan los peregrinos saliendo de Europa, viniendo a América. Año 1700 está por ahí Wesley. Año 1800 Miller. Entonces, lo digo, pastor, en el sentido de que esta progresión llega hasta nuestros días. Y hay un gran desafío que hace un momento platicábamos atrás de cámaras. Y el desafío es que esta gran obra que los reformadores iniciaron, habrá gente hoy en día que esté dispuesta a retomarla, y esta obra no se basa en otra cosa más que en la Biblia, solamente en la Biblia, no en las tradiciones, no en otros libros, sino en la Biblia, y entendiéndola como que sus hojas son tan apreciadas que sirven para la sanidad de las naciones, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Entonces quiere decir que hay una necesidad en el corazón del ser humano que solamente puede ser suplida cuando tiene en sus manos la palabra de Dios. Pero más allá de eso, ¿verdad?, que la puede entender, comprender y encontrar el sentido. Es correcto. Las grandes gemas que se estudian también con un estudio profundo y diligente de la Biblia. Va a entender que es parte de esa gran historia
que presenta la Biblia, ¿verdad? De esa metanarrativa que va más allá, ¿verdad? De nuestro tiempo, incluso antes de la creación, cuando se origina la rebelión en el mismo cielo. Y el ser humano va a entender que nuestra vida forma parte de esa historia que tiene un final feliz, un final eterno. Pero en cuanto a esa progresión que hemos ido viendo a través de los siglos, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, que se necesitaba tener una versión más apegada a las lenguas bíblicas, el hebreo, el arameo, el griego. Y hay un personaje, ¿verdad? También en Inglaterra. ¿Qué nos puedes comentar de Tyndale? Bueno, este personaje, yo le admiro varias cosas. Admiro, pastor, su osadía. Admiro también su nivel intelectual. Y admiro también su capacidad para convencer y para contrarrestar al status quo de la época, porque en ocasiones se nos olvida que eran prácticamente ellos contra el mundo, o al menos el mundo que tenían en ese entonces. Tyndale lo que viene a hacer es explotar estos dones que Dios le da de conocer alrededor de 7 idiomas que dominaba fácilmente, pero tenía facilidad también para entender el griego, el hebreo, y en este sentido empieza a hacer traducciones más apegadas que ya no tenían tanto que ver con la Vulgata, que era el latín, sino más bien con el texto original, y pues hay una gran bendición en eso. Comentábamos hace un momento que derivado de los escritos de Tyndale, que es algo que admiro también, es que gran parte del contenido de la actual versión King James de la Biblia subyacen de esta obra intelectual que hizo Tyndale, ¿verdad? Sé que hay un dato interesante que se dice en cuanto a la obra de Tyndale y la versión King James. Pero hay una anécdota, ¿no? Ajá. De que cuando él es traicionado y finalmente... Bien, al borde, a punto de morir, ¿verdad? Es traicionado por un cercano, no puedo decir que era su amigo. Es traicionado, le hacen por ahí una emboscada, es llevado entre los prelados, es condenado a la hoguera, y narra, ¿verdad? Estos historiadores, esto es historia, ¿verdad? Que cuando iban a la hoguera, pues su verdugo lo estrangula previamente a eso, pero antes de que esto ocurriera, él lanza un grito, y este grito es un desafío que resuena en los años posteriores, y es que Dios abra los ojos del rey de Inglaterra. Cosa que sí ocurrió, pastor. Pues, precisamente su oración es respondida, ¿verdad? Porque después de su muerte, un grupo de eruditos son los que van a traducir lo que sería la versión King James, ¿verdad? Patrocinada por el rey Jacobo. Sí. Y se dice que la versión King James fue publicada en 1611. El 76% del Antiguo Testamento es lo que tradujo Tyndale. Sí. ¿Verdad? Así que su obra fue monumental, inmejorable. Perdón, pastor, ¿sabe qué me recuerda este pasaje de los últimos versículos de Apocalipsis 14 que dice, pero sus obras con ellos siguen? Ahí de forma virtuosa dentro de las obras de Tyndale, pues está el aporte intelectual, ¿verdad? En la traducción. Eso que comentas, ¿no? De que bienaventurados los que mueren en el Señor, descansan, dice, pero sus obras con ellos siguen. Nos podría dar una respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que muriera? Uh-huh. ¿Verdad? Definitivamente Dios no permite ninguna muerte que sea una derrota para su causa. Más bien la muerte de los mártires fue una gran victoria, porque murieron cuando habían cumplido el propósito, ¿verdad? Que estábamos comentando, ¿no?
que descubrieron para sus vidas. Y en el caso de Tyndale, pues dejó un gran legado para su nación. Así es. Y para los pueblos de habla inglesa, ¿no? Que usan en forma predominante la versión King James. Una versión muy, muy, muy elegante, muy, muy bonita. Uh-huh. Así como nosotros usamos la Reina Valera, que es la versión también de dos reformadores, ¿verdad? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. El primero la traduce y el segundo la revisa para hacerla un lenguaje más actualizado. Y se ha seguido revisando. De hecho, la versión Reina Valera del 60, que es como la favorita de los evangélicos, de nosotros. Sí. Los evangélicos, aunque ya ha habido revisiones posteriores, pero como que nos quedamos la del 60, sí. Con la del 60. Es clásica. ¿No? Es clásica. Entonces, tenemos el caso, pues, de Tyndale, que hizo un gran aporte. ¿Cómo influyeron estos reformadores? ¿Verdad? Por ejemplo, Wycliffe, que se considera el lucero de la Reforma. Hus, que lee a Wycliffe. Y Tyndale, ¿verdad? Que pone al alcance del pueblo una versión. Ahora, ¿cómo reacciona el papado? ¿Cuál es la postura del papado hacia la Biblia? Sí, bueno, es que en la historia, aquí vemos en la historia, el grave problema es que había una posición muy acomodada de los prelados y del clero, que eran los poderes poderosos y predominantes, para hacer sus interpretaciones muy personales y muy apegados a tradiciones de la Biblia. Entre ellos están, por ejemplo, el tema de las indulgencias, ¿verdad? Una indulgencia, pues, era el precio que se pagaba por aquellas posibles causas que originaría las consecuencias del pecado. Otro tema, se pagaba en cash o en especie, pero se pagaba. Y otro tema por ahí eran otros asuntos más teológicos, como por ejemplo el tema de la transubstanciación, que mencionaba que dentro de algunos ritos, pues Cristo mismo era por ahí sacrificado, traído al ritual. Nuevamente sacrificado en la misa, ¿no? Mientras que el libro de Hebreos dice que una vez y para siempre, ¿verdad? Sí. Y temas de esos, a ellos les convenía, ¿verdad? A ellos les convenía que no estuviesen al alcance de las personas. Y por esa razón, las traducciones ocasionaron un cisma grave en el poder de Roma. Sí, fueron perseguidos porque las enseñanzas eran en latín. Ahora, cuando empezaron a surgir los valdenses, por ejemplo, estos reformadores, Wycliffe, Tyndale, el clero los persiguió. Uh-huh. Porque ellos enseñaban, ¿verdad?, de acuerdo a la teología católica, de que solamente el clero puede interpretar la Biblia. Entonces se burlaban, menospreciaban a los laicos que enseñaban la Biblia. Por eso estos reformadores, ¿verdad?, dijeron, Tyndale dijo, yo les voy a demostrar, ¿verdad?, que un joven que está detrás de un arado, ¿verdad?, va a saber más de la Biblia que un clérigo. A Wycliffe le llamaron a decir malamente el maestro de los errores. Y aún después de muerto, no alcanzaron a procesarlo como hereje porque hubo un cisma también entre el papado. Había una pugna entre dos papas que querían el poder. Entonces se olvidaron un poquito de su juicio. No fue necesariamente una muerte pues como un hereje, pero post-mortem me llama la atención que le llaman hereje, lo desentierran, hacen de sus cuerpos unas cenizas, pero me encanta, pastor, el significado que le dan algunos narradores. Dicen que sus detractores, al saberle o haberle mencionado como hereje a Wycliffe, dicen hay que incinerarlo, hay que ponerlo en cenizas y hay que echarlo sobre el río Swift, me parece que se llamaba, allá por Inglaterra. Pero hay una metáfora y una enseñanza que algunos narradores utilizan. Dicen que
al momento de que sus cenizas fueron esparcidas en el río, estas cenizas se distribuyeron entre las ciudades, entre los ríos, entre los lagos, entre los mares y entre los océanos, haciendo alusión al ministerio que se esparciría, ¿verdad?, en los frutos que traería lo que él dejó en vida. De la misma manera que fueron esparcidas sus cenizas, también su mensaje en un futuro sería esparcido de la misma manera. Y ellos se preocuparon, ¿no?, por capacitar a sus seguidores, sí, poniendo en práctica lo que dice el Nuevo Testamento, ¿no?, de que el sacerdocio pertenece a todos los creyentes. Había un grupo especial que eran los Lolardos. Los Lolardos. Wycliffe especialmente los nombra pastores y los manda a propagar, a diseminar la palabra de Dios de forma correcta. Como lo habían hecho los valdenses. Correcta. Solamente la escritura que contravenía las enseñanzas del papado, que eran tradiciones. Entonces, de esa manera se derriba esa división entre dos clases que se había establecido en la Edad Media, ¿no?, de que el clero son miembros de primera clase y que el laicado son miembros de segunda clase. Así es. Cuando en la Biblia dice que el sacerdocio es de todos los creyentes. Todos tenemos el privilegio y la responsabilidad de estudiar la Biblia y de, una vez encontrado esas promesas, una vez encontrado el perdón, la salvación, la conversión, ¿verdad?, también nosotros nos convertimos en misioneros. Así es. Para compartir por todos los medios, ¿no?, como se está haciendo en este momento, a través de la media, ¿verdad?, que se pueden compartir estos mensajes. Así Bien, es. y ahora, pues, en Alemania, ¿verdad?, sería el epicentro de la Reforma. El boom, ¿verdad? El boom. Y cómo empieza, pues, lo que más sabemos, ¿verdad?, es que en la iglesia de Wittenberg. Ajá. Pues tenemos la historia de Lutero, que también aprendemos mucho del personaje, de cómo persona. Se platica de él que estaba pues era un monasterio en donde él quería aprender. Él tenía mucha necesidad de aprender sobre la salvación. Ahí es donde yo puedo decir, aunque no lo dice el narrador, pero Dios le toca el corazón para que tome la Biblia, y a raíz del estudio asiduo de la Biblia, Martín Lutero empieza a descubrir estas grandes verdades. Incluso se ha dicho que era una Biblia encadenada, ¿no? Sí. Estaba en el convento donde estaba estudiando. Así es. Y él volvía, porque no podía tener un ejemplar todavía para él solo. Estaba como el conocimiento encriptado, pero gracias a la gracia de Dios fue desencriptado por Lutero y se especializó, o su curiosidad fue mucho respecto a la salvación por la fe. Él se miraba a sí mismo, y creo yo que es algo que nosotros hacemos, nosotros quienes nos escuchan, que muchas veces miramos nuestra propia justicia y nos alejamos solo de Dios. Pero me gusta también cómo en la narrativa se describe como uno de sus grandes mentores, que era Staupitz, se acerca a Lutero y le dice: no mires tu gracia, mira la gracia de Dios, que es suficiente, ¿verdad? A partir de ahí Lutero empieza a ver con otros ojos el libro de Romanos y las enseñanzas de que es por fe y solamente por fe. Romanos 1, 16 y 17 se dice que es la base de la Reforma, ¿no? Sí. El justo por la fe y el vivirá. Justo, ajá. Un texto que viene de Eclesiastés también. De Habacuc. Habacuc, exacto. Y Pablo lo retoma. Lo retoma en la carta a los Romanos. Y se dice, ¿verdad?, que en su primera visita a Roma, como para sosegar ese espíritu inquieto que tenía, lo mandan a Roma, a ese viaje, y se da cuenta de la inmoralidad. Fue todo lo contrario. ¿Verdad? Él se siente chasqueado. Ajá. Y entonces, como parte de las penitencias, tenía que subir la escalinata de Pilato
Así es. e iban rezando mientras iban de rodillas subiendo. Y entonces se cree, ¿verdad?, que mientras iba en ese ascenso, como un rayo que iluminó la oscuridad de su vida, vino a su mente precisamente ese texto, ¿no? Así es. De, más el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Y se paró y regresó, ¿verdad? Pero fue aquel 31 de octubre, ¿no? Sí, sí. Cuando... Hay un personaje que ahorita me viene a la mente, sí. Tetzel. Lo mandan de Roma, okay, que era el encargado de cobrar las indulgencias. Y pues estar en contra de las indulgencias era como poner el dedo sobre la llaga para el sistema político religioso. Una línea, ¿no? Sí. En contra del papado. Entonces empieza esta dialéctica entre Tetzel y Lutero, en donde Tetzel lo evidencia ante los prelados y ante el papado de que pues estaba en contra de las indulgencias, algo tan importante para la época. Total que Lutero se rebela, porque hay que decirlo así, hace esta reforma, toma la reforma sobre cuestas y redacta 95 tesis de muchísimas razones por las cuales él estaba en contra de esta aparente o pseudo doctrina que venía de Roma, en donde solamente estaba basada en tradiciones, y pega estas 95 tesis, y a partir de ahí el asunto se pone más crítico, ¿no? Sí, porque las indulgencias pues realmente eran un abuso en lo eclesiástico. También los príncipes de Alemania ya veían los abusos en el área política, ¿verdad? Y además, pues las indulgencias distorsionaban la mediación de Cristo, ¿no? Así es. Porque, pues, vendían prácticamente el perdón. La persona podía comprar el perdón por cierto tiempo y hacer lo que ellos quisieran. O a través de las indulgencias se les decía que podían sacar un alma de un ser querido del infierno. De ahí la famosa frase, ¿no? De que en el momento en que la moneda cae al cofre, el alma salía del infierno. Tetzel era elocuente porque lo eligieron para eso, ¿no? Se necesitaban recursos para terminar la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, y entonces Lutero no se imaginaba posiblemente el alcance que iba a tener el hecho de clavar las 95 tesis en las puertas de la iglesia en Wittenberg, porque eran, como lo estabas explicando, ¿no? Eran como una protesta hacia las indulgencias. Era un método de discusión. O sea, entonces lo que seguía era reunir a quienes quisieran discutir, pero no pasó eso, sino que las tesis empezaron a reproducir e inundaron Alemania, ¿no? Sí. Finalmente, Lutero es también convocado a la dieta de Worms, ¿verdad? Donde aquí, cuando él es confrontado, se le pide que reconozcas si las obras que están sobre la mesa, el enviado papal le dice si son de él, y si se retracta, él pide tiempo. Y aquí pusimos una cita de Martín Lutero. Se dice que estas fueron sus palabras, ¿verdad? Él dijo en 1521, dijo: que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos por los textos de la Sagrada Escritura, que he citado,
estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Yes. Ahí manifiesta el espíritu rebelde en buen sentido, ¿verdad? De Martín Lutero, y nos habla de la profunda convicción que él tenía respecto al propósito que hablábamos al inicio, pastor, que es algo que se nos demandará a nosotros en el siglo XXI y que habrá que pensar muchísimo en eso. Otra cosa que me hace mucho sentido, pastor, es cómo Lutero retoma también los ideales de Wycliffe. O sea, 100 años después de haber fallecido Wycliffe, ¿de qué está hablando Lutero? Está hablando de que el poder no debe depender de Roma ni del clero, sino que el poder debe descansar en Dios. Está hablando también de la separación del orden de iglesia y del orden de Estado. Y está hablando también de que solamente la Escritura es la que tiene realmente autoridad, que son cosas que defendió también Wycliffe. De ahí vendrían los 3 todos, o 4 todos, o 5 todos, ¿no? Sí. Que actualmente se llega hasta enumerar 5 todos, o 5 solos, perdón. Solas. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Sí, pero que me la sé en latín. No es cierto. Pero el pilar del movimiento protestante, ¿no? Porque también cuando los príncipes son impactados por la valentía de Lutero. De hecho, Federico el Sabio es su protector. Se dice que él fue el que lo protege, ¿verdad? De Worms y lo lleva a un lugar secreto donde va a estar protegido. Y entonces ahí Lutero va a hacer también su obra más trascendental, ¿verdad? En cuanto a la reforma, va a traducir también él la Biblia, pero ahora al alemán. Así es, ¿verdad? Y yo creo que ese fue el legado no solo de Lutero, sino de la reforma, ¿no? A su pueblo e inspirar a los príncipes a hacer la protesta, ¿verdad? Se unen ellos y bueno, eso va preparando, como hace rato lo mencionabas, ¿verdad? Para el surgimiento de lo que podríamos decir el último movimiento misionero de la profecía. Así es. Que es el remanente. Bueno, pues podríamos quedarnos, ¿verdad? Con la inspiración de la vida de estos grandes personajes. Hoy se habló más de Tyndale, de Lutero. Ambos tradujeron la Biblia a las lenguas de su pueblo y sin duda, ¿verdad? Prepararon el camino para la predicación del Evangelio en todo el mundo. ¿Qué podríamos con qué podríamos quedarnos a manera de conclusión? Bueno, lo dije hace un momento, pero las tremendas convicciones de estos grandes reformadores, la potente fe que ellos manifestaban, que derivaba de un propósito que ellos no estaban dispuestos a negociar. Si hubieran negociado, era como si hubiesen negociado su propia identidad, que ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Siempre detrás de ellos hubo una profunda convicción de que Dios les acompañaba, y traigo a colación el pasaje de Segunda de Reyes 6:17, este pasaje de Eliseo, ¿verdad? Donde le demuestra a uno de sus siervos, estaban frente a un ejército hostil y le dice: te ruego, Jehová, que abras los ojos de para que vea. De esa manera, en esos tiempos, si se hubiese corrido el velo, se pudiese haber visto a los ángeles acompañando a los reformadores. Y sabemos también teológicamente que la muerte aquí en la tierra no es el final para los que creen en Dios, ¿verdad? Eso es lo que yo podría rescatar, que hay muchísimo que aprender sobre estas profundas convicciones y este desarrollo tan potente de la fe. Pues muchas gracias, hermano Francisco, por acompañarnos
en este conversatorio. Muchas gracias. Gracias también a nuestros amigos y hermanos que seguirán en su momento esta conversación. Y al despedirnos queremos decirles que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén.